Imagina un escenario donde la belleza de las playas contrasta con una realidad dura y despiadada. Un país que figura entre los más pobres del planeta, donde el colapso económico, la escasez de alimentos y la falta de esperanza forman parte de la rutina de millones de personas. Una nación asfixiada por deudas, envuelta en crisis constantes y prácticamente olvidada por el turismo internacional. Tan frágil, tan inestable, que muchos prefieren ni siquiera mencionarla. Estoy hablando de Sri Lanka, un territorio marcado por conflictos, tragedias y profundas desigualdades. En el video de hoy, vamos a exponer los hechos más impactantes e inquietantes sobre este país que está, literalmente, intentando resistir y seguir existiendo. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de ver podría sorprenderte y cambiar por completo la manera en la que ves este supuesto paraíso tropical. Pero antes, deja tu like, suscríbete al canal y apoya el contenido. Eso me ayuda a seguir trayéndote videos increíbles. Número 1. Sri Lanka es una isla de clima tropical ubicada en el sur de Asia, rodeada por las aguas del vasto Océano Índico y separada de la India únicamente por el Estreito de Palk. Vista desde el aire, su silueta parece una lágrima, razón por la cual el país se ganó el apodo de la lágrima del Océano Índico. Aunque es relativamente pequeño, con aproximadamente 65.000 kilómetros cuadrados, un poco más chico que el estado de Tamaulipas, su territorio tiene una diversidad impresionante. En el centro de la isla sobresalen montañas cubiertas de neblina, como el monte Piduru-Talagala, que alcanza los 2.524 metros y es el punto más alto del país. Estas zonas montañosas se transforman en densas selvas tropicales, extensas plantaciones de té y campos de arroz que cambian de tonalidad según la temporada del año. Alrededor de la isla se extienden llanuras fértiles, manglares, lagunas costeras y playas de arena dorada que parecen sacadas de una postal. Número 2. Con aproximadamente 22 millones de habitantes, Sri Lanka tiene una población profundamente marcada por su historia, su identidad étnica y sus creencias religiosas. La mayoría de los singaleses vive en las zonas costeras y en las regiones de tierras bajas, donde se encuentran las principales ciudades y los centros económicos del país. La capital comercial es Colombo, mientras que la capital oficial y administrativa es Sri Hayawardenepura Kotte, un nombre que incluso para muchos locales resulta complicado de pronunciar. Por otro lado, la región montañosa del interior tiene una menor concentración de población, pero sigue siendo una zona activa y culturalmente muy expresiva. La sociedad del país está compuesta en su mayoría por los singaleses, que representan alrededor del 75% de la población y practican principalmente el budismo. Sin embargo, una parte importante corresponde a la etnia tamil, que en su mayoría profesa el hinduismo, y se concentra sobre todo en el norte y el este del territorio. Además, existen comunidades musulmanas y cristianas distribuidas por distintas regiones del país. Esta diversidad étnica y religiosa, aunque es una gran riqueza cultural, también fue el detonante de décadas de tensiones y enfrentamientos violentos que culminaron en una guerra civil devastadora. Hoy en día, aunque existe una aparente estabilidad, las cicatrices de ese pasado todavía siguen muy presentes entre las distintas comunidades. Número 3. Sri Lanka carga con una de las trayectorias históricas más antiguas y complejas de toda Asia. Los primeros registros se remontan a más de 2.500 años, cuando reinos budistas prosperaban, se levantaban templos para desafiar el paso del tiempo y las antiguas crónicas mezclaban hechos reales con elementos casi legendarios. Durante siglos, el país fue conocido como Ceilán, nombre que le dieron los colonizadores portugueses en el siglo XVI y que después se mantuvo bajo el dominio holandés y británico. A lo largo de más de 4 siglos, la isla fue explotada, fragmentada y transformada por las potencias europeas. El control definitivo quedó en manos del Reino Unido, que convirtió el territorio en un gran productor de té, café y especias, sosteniendo esa producción mediante trabajo forzado y una fuerte represión. Fue hasta 1948, después de años de resistencia pacífica y manifestaciones intensas, cuando Sri Lanka logró su independencia del dominio británico. Sin embargo, la salida de los colonizadores dejó cicatrices profundas. Un país dividido y con tensiones étnicas agravadas entre singaleses y tamiles, conflictos que habían sido alentados durante el periodo colonial. Esas rivalidades,
que parecían estar contenidas por un tiempo, terminarían estallando más adelante en una violenta guerra civil. Incluso después de la independencia, el país enfrentó una serie de gobiernos inestables, intentos de golpe de Estado, represiones políticas y crisis constantes. El nombre Sri Lanka, que significa Isla Resplandeciente, fue adoptado oficialmente en 1972 como símbolo de la esperanza de un nuevo comienzo. Pero la promesa de estabilidad y prosperidad nunca llegó a cumplirse por completo. Hasta el día de hoy, la historia de Sri Lanka no solo está escrita en los libros, sino también reflejada en la mirada de un pueblo que carga siglos de invasiones, conquistas, tragedias y resistencia. Una nación que sigue intentando levantarse, incluso cuando el peso del pasado insiste en arrastrarla hacia atrás. Número 4. La economía de Sri Lanka es relativamente diversificada y sus principales pilares son la agricultura, especialmente la producción de té, y la industria textil, sectores fundamentales para las exportaciones del país. La pesca también juega un papel importante, con cientos de embarcaciones distribuidas a lo largo del litoral. En algunas regiones, los pescadores todavía conservan técnicas tradicionales, como la pesca sobre estacas, un método que se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial y que hasta hoy sigue formando parte del paisaje costero. A pesar de esta diversidad productiva, el país enfrenta problemas serios relacionados con la pobreza y la desigualdad social. Aproximadamente el 25% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y varias zonas, especialmente en el norte y el este, aún intentan reconstruirse después de años de guerra civil. La brecha económica se vuelve evidente cuando se comparan centros urbanos como Colombo con regiones rurales, donde la falta de infraestructura básica y el acceso limitado a servicios esenciales como salud y educación reducen drásticamente las oportunidades de progreso. El sector agrícola, que emplea a una gran parte de la población rural, enfrenta dificultades debido a la falta de tecnología moderna, sistemas de riego eficientes y un apoyo gubernamental constante. En comunidades más alejadas, la pobreza extrema se traduce en condiciones de vida bastante precarias, con familias que luchan todos los días para asegurar comida, vivienda digna y agua potable. Muchas sobreviven con menos de $3 al día, lo que deja en evidencia la gravedad de la situación. En zonas todavía más aisladas, esa cifra puede ser incluso menor, limitando aún más el acceso a bienes y servicios básicos. Número 5. En 2022, Sri Lanka hizo historia de la manera más dramática posible. El país se declaró en bancarrota, sin reservas en dólares, sin acceso a crédito internacional y hundido en una deuda imposible de pagar. El gobierno anunció que ya no podía cumplir con sus compromisos externos. Era el colapso de una economía que ya venía debilitándose desde hacía años por mala administración, corrupción y una fuerte dependencia de las importaciones. Los efectos fueron inmediatos y devastadores. Se formaron filas interminables en las gasolineras, muchas de ellas ya sin una sola gota de combustible. Faltaba diésel para el transporte público, gas para cocinar en los hogares e incluso combustible para mantener funcionando los generadores de los hospitales. Los supermercados quedaron con los estantes vacíos. El arroz, base de la alimentación del país, desapareció o triplicó su precio. Los medicamentos se agotaron en las farmacias, cirugías fueron suspendidas y las escuelas cerraron por falta de transporte. La población, que ya vivía en condiciones difíciles, vio cómo la situación se salía completamente de control. Miles de personas salieron a las calles a protestar, ocuparon edificios públicos e incluso irrumpieron en residencias oficiales. El presidente abandonó el país en helicóptero, mientras imágenes de la multitud dentro del Palacio Presidencial daban la vuelta al mundo. Sin embargo, la indignación no resolvió el problema. La escasez continuó, la pobreza se profundizó, y hasta el día de hoy, a pesar de las promesas de recuperación, millones de singaleses siguen sin empleo, sin acceso regular a alimentos, y sin una perspectiva clara de mejora. Un destino conocido por su belleza natural terminó sumergido en un colapso económico profundo, donde sobrevivir se volvió parte de la rutina. El gobierno cayó, pero la inestabilidad permaneció. El costo de vida se disparó en cuestión de meses. Mientras la élite buscaba opciones fuera del país, la mayoría de la población quedó atrapada en la crisis, intentando salir adelante en un escenario donde incluso la electricidad se convirtió en un privilegio. El colapso de 2022 no fue solo una quiebra financiera, fue una crisis humana. Un país entero prácticamente se paralizó,
Y quienes pagaron el precio fueron las personas comunes, enfrentando hambre, incertidumbre y desesperación todos los días. Número 6. Así como sucede en la India, el tema de la higiene en Sri Lanka puede ser motivo de preocupación, especialmente en los mercados callejeros, donde las condiciones sanitarias muchas veces dejan mucho que desear. En las calles es común ver una gran variedad de alimentos preparándose y vendiéndose en puestos improvisados, muchos de ellos sin los cuidados básicos de limpieza. Ahí se ofrecen platillos tradicionales como arroz con curry, los famosos hoppers, el sambol de coco bien picante y recetas hechas con yaca, pescado seco y mariscos, todo expuesto al aire libre, con moscas rondando los ingredientes, ollas con grasa acumulada y basura esparcida en los alrededores. Aún así, la gastronomía de Sri Lanka tiene una identidad cultural muy fuerte. A pesar de las dificultades, la gente conserva sus tradiciones culinarias. El arroz con curry sigue siendo la base de la alimentación diaria. Los hoppers, esa especie de crepa hecha con masa fermentada, todavía se sirven en el desayuno, muchas veces con un huevo en el centro, y el sambol de coco, intenso y picante, sigue siendo indispensable en la mesa, aportando sabor incluso a los platillos más sencillos. Lo que realmente llama la atención es ese contraste tan marcado, una cocina rica en tradición y significado, pero rodeada de problemas básicos de higiene y salud pública. Comer en Sri Lanka puede ser una experiencia inolvidable, tanto por el sabor como por los riesgos que, en algunos casos, pueden venir incluidos. Número 7. Si hay un símbolo que pone a Sri Lanka en el mapa mundial, ese es el té. Regiones como Nuwara Eliya, Kandy y Eya reciben visitantes de distintas partes del mundo, no solo por su clima más fresco, sino sobre todo por los paisajes impresionantes formados por extensas plantaciones de té, un legado que dejaron los británicos en el siglo XIX. El tradicional té singalés es reconocido como uno de los mejores del planeta. Quien visita el país difícilmente se va sin probar una taza de esta bebida aromática, servida caliente, intensa y con un evidente orgullo nacional. Muchas fábricas, abiertas al público, ofrecen recorridos donde se muestra todo el proceso, desde la recolección de las hojas hasta el empaquetado final para exportación. A primera vista, todo parece perfecto y armonioso, pero esa imagen esconde una realidad que tiene un precio que se paga todos los días y que rara vez aparece en las fotografías turísticas. La producción de té es una de las principales fuentes de empleo del país. Se calcula que cientos de miles de personas participan directamente en esta actividad, y la mayoría son mujeres. Ellas viven en pequeñas comunidades cercanas a las plantaciones y pasan largas horas bajo el sol intenso o la lluvia constante, recolectando a mano las hojas más jóvenes, que son las que garantizan la calidad del producto final. A pesar de la importancia económica del sector, las condiciones laborales son duras. Las trabajadoras enfrentan jornadas extensas, metas estrictas de recolección, clima impredecible y salarios muy bajos, generalmente entre $2 y $5 al día. En la mayoría de los casos, esa cantidad no alcanza para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y atención médica. En Sri Lanka, el té es mucho más que una simple bebida. Representa identidad nacional, tradición y orgullo, pero también lleva consigo el peso silencioso de la desigualdad social. Número 8. Hay pocas experiencias en el mundo tan fascinantes como subir a un tren en Sri Lanka. El recorrido entre Kandy y Ela, atravesando las montañas centrales de la isla, es considerado por muchos viajeros como el trayecto ferroviario más hermoso del mundo. Y basta con mirar por la ventana para entender por qué. El paisaje cambia constantemente. Plantaciones de té de un verde intenso, bosques húmedos, cascadas escondidas y pequeños pueblos que parecen haberse quedado atrapados en el tiempo. Los vagones antiguos, que todavía conservan la influencia de la época colonial británica, avanzan lentamente por puentes estrechos y túneles excavados a mano, permitiendo que cada curva se disfrute sin prisa. Es común ver a pasajeros sentados en las puertas abiertas, con las piernas hacia afuera, sonriendo mientras el viento les refresca el rostro y se lleva el cansancio. La sensación es casi cinematográfica, como si cada instante fuera parte de una escena perfectamente diseñada. Sin embargo, esta línea ferroviaria va mucho más allá del atractivo turístico. Para muchos habitantes, representa una conexión esencial entre las zonas montañosas y los centros urbanos. No es solo un paseo famoso en redes sociales, es un medio de transporte vital para quienes viven en regiones más aisladas.
Viajar en tren en Sri Lanka es, al mismo tiempo, revivir el pasado colonial y observar el presente de un país que todavía depende de estas rutas para seguir avanzando. Número 9. Colombo, la capital y ciudad más grande del país, es una metrópoli dinámica que combina pasado y presente en un mismo escenario. Ubicada en la costa oeste de la isla, funciona como el principal centro económico y comercial de Sri Lanka, con una población aproximada de 750.000 habitantes. La ciudad aún conserva fuertes rasgos de la arquitectura colonial, herencia de los periodos en los que estuvo bajo dominio europeo, primero de los portugueses, luego de los holandeses y finalmente de los británicos. A lo largo de la historia, Colombo se destacó como un puerto natural estratégico, visitado por comerciantes árabes, romanos y chinos. Su crecimiento se aceleró en el siglo XIX, especialmente con la construcción de las líneas ferroviarias que conectaban las plantaciones de té del interior con el puerto. Esta conexión impulsó las exportaciones y consolidó la posición de la ciudad como una pieza clave dentro de la economía nacional. En la actualidad, Colombo muestra un paisaje urbano moderno, con edificios altos, centros comerciales, mercados tradicionales y una escena gastronómica que poco a poco ha ido creciendo y diversificándose. Número 10. En Sri Lanka, la religión va mucho más allá de una práctica espiritual. Es un pilar fundamental en la construcción de la identidad nacional. Aproximadamente el 70% de la población sigue el budismo Theravada, una de las corrientes más antiguas de esta tradición. Su presencia se percibe en todos los aspectos de la vida cotidiana, en los paisajes marcados por estupas y templos, en las ceremonias religiosas y hasta en la atmósfera de silencio y respeto que envuelve a las ciudades consideradas sagradas. Entre los lugares más importantes se encuentra el Templo del Diente Sagrado, ubicado en Kandy, uno de los espacios religiosos más venerados del país. Este templo resguarda la reliquia de un diente de Buda, lo que lo convierte en uno de los principales destinos de peregrinación para budistas de distintas partes del mundo. Ahora queremos saber, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y hasta el próximo video.